Un poquito más específico, en realidad sale lo que voy a presentar a partir de una pequeña discusión que tuvimos con Carmelo hace un par de semanas atrás. Y la idea es que lo que quiero intentar demostrar con algunos números es ver si se ha cambiado o no un modelo de acumulación en Argentina y con las consecuencias de ese modelo, cuáles son algunas de las contradicciones que genera ese modelo y también ver si hay una reprimarización o no del modelo y las consecuencias que trae la reprimarización del modelo. Esto vendría siendo sobre hay una idea que hemos pasado del consenso de Washington en Latinoamérica, unificando a toda Latinoamérica, donde predominaba un modelo de acumulación de renta y especulación financiera, a un consenso de los commodities, donde se crecería por lo que los dos expositores previamente lo mencionaron, justamente ese concepto de Harvey por una acumulación por desposesión de las economías periféricas. Bueno, primero aquí más o menos tendría que mencionar que es un modelo de acumulación, yo parto de un enfoque teórico claro, que es la teoría de la regulación, de origen francés, con algunas modificaciones más tercermundistas, como es quién se apropia del espacio y de los recursos naturales que hay en él. Bueno, la acumulación es bien de una matriz bien marxista, sería como el proceso de dinero, mercancías, dinero y los diferentes modelos de acumulación estarían determinando de dónde viene ese proceso en espiral, dinero, mercancías, dinero primo, de dónde viene, es decir, el origen y el volumen de los excedentes que se van a repartir. En definitiva, cuando estamos hablando de un modelo de acumulación, desde una teoría regulacionista, estamos diciendo de qué vive una formación social específica y cómo se distribuyen los excedentes de esa formación social. El caso que voy a tomar yo va a ser la Argentina. Todo modelo, en el momento mismo que se entabla, tiene como incorporado las propias contradicciones de ese modelo. Y para que se pueda instaurar un modelo, tiene que venir siempre acompañado de un régimen de acumulación, que vendría siendo en la metáfora marxista de la casa, vendría siendo la superestructura. En este caso, las instituciones básicas que permiten mantener las contradicciones del capital dentro de los límites compatibles con la cohesión social serían el Estado y el mercado, como instituciones estructurantes en dos polos, y después vendrían unas instituciones de segundo orden, pero no menos importantes, que puede ser la moneda, que tiene que ver con las funciones que va a tener en la acumulación la moneda, la relación salarial, es decir, qué función va a tener el trabajo en esta acumulación, y el régimen de competencia, es decir, el tipo de competencia que se va a dar en los interiores del mercado, y alguna adecuación que es bastante nativa a la teoría sería la apropiación, que ya lo mencioné antes, y usos que se pueden hacer del espacio y de los recursos naturales que hay en él. Bien, entonces cuando hablamos de acumulación siempre nos vamos a manejar con unos pares dicotómicos, que los modos de acumulación pueden ser intensivos o extensivos, esto va a tener que ver con el origen de la plusvalía, pueden ser centrales o periféricos, que van a tener que ver con el grado de desarrollo económico, o también podríamos hablar de introvertido o extrovertido, es decir, si van a dinamizar el mercado interno o el origen del capital
de los excedentes, perdón, que van a estar en disputa va a venir de la comercialización de los productos que se generen de los mercados externos. Y por último, del tipo de capital que va a estar en disputa, de dónde va a salir, si va a ser productivo o financiero. Bien. Más o menos ahí ese es el marco teórico que nos posicionamos. Entonces, cuando nosotros vemos los cambios que se empiezan a dar a partir del 2003, empezamos a ver que van a ser con las instituciones estas que estarían regulando la acumulación, que son totalmente opuestas al modelo que había primado en Argentina a partir de 1976. Es decir, la ausencia del Estado se va a notar cada vez más progresivamente en todos los ámbitos de la economía. ¿En qué la vamos a ver? Principalmente la vamos a ver en la recuperación por parte del Estado de algunas empresas públicas que habían sido cedidas al mercado. Desde el temprano correo, pero después tenemos aerolíneas y hay algunos hitos que me parece que son mucho más fundamentales para recuperar el Estado en contra del avance que había tenido en el modelo de acumulación previo del mercado, va a ser la recuperación de los fondos de pensión y por último el año pasado YPF. Bueno, también creo que estaríamos en presencia de un nuevo modelo de acumulación porque la función de la moneda va a tener otra lógica y esto se va a ver en la caducidad de la ley de convertibilidad que había generado un estrangulamiento del mercado interno, donde había explotado en 1000 pedazos la moneda y se habían tenido que generar aproximadamente 17 cuasimonedas en el país por el poco circulante extra natura que habían generado las políticas de corte neoliberal que se habían aplicado. Bueno, también el mercado de trabajo va a modificarse de forma extrema y también van a intentar haber unas regulaciones económicas que no van a ser, se van a intentar modificar el régimen de competencia pero sin tanto éxito y acá vamos a ver algunas de las contradicciones del propio modelo en la no eficacia de la modificación y seguir manteniendo una institución que entra en contradicción permanente porque pertenece o hereda o sigue como manteniendo características del modelo de renta en un modelo que tiende a ser mucho más introvertido teniendo en cuenta las características que vamos a empezar a ver. Lo mismo va a pasar con esa institución que sería bastante nativa o bastante del ejercicio que hemos hecho acá con un compañero que está sentado por ahí, que sería la institución espacial o la institución ecológica según de donde se quiera mirar. Bien, ahora vamos a empezar a ver algunos de los indicadores para demostrar que estamos en un nuevo modelo y ese modelo no estaría generando, por lo menos tendencialmente o radicalmente, un proceso de reprimarización de la economía. Acá vemos estamos lejos. Acá. Bueno, vemos que hay un crecimiento bastante importante, se crece a un promedio del 7% anual, con 2 años bastante críticos. El primero es el 2009, que estaría vinculado con una crisis exógena y que sería la crisis que mencionó Carmelo, de las hipotecas o la crisis subprime, y otra crisis en el año 2012 más relacionada con problemas internos. Bien.
Si nosotros estamos hablando de un modelo extrovertido, que primar un modelo extrovertido donde se reprimariza la economía, es decir, un modelo económico que valorice los principales o el principal volumen del excedente viene del mercado externo, veríamos que en los años de crisis no podríamos ver que el consumo interno es uno de los únicos indicadores que se mantiene en crecimiento. Es decir, en el año 2009, que se crece aproximadamente al 0.8% del PIB, el consumo crece cerca de 2 puntos. Y en el año 2012, el consumo interno, las líneas rojas es el consumo privado y el consumo público estaría dado por las líneas azules. Y en el año 2012, cuando hay otro achatamiento, son los únicos 2 años que se crece prácticamente por debajo del 7%, son los 2 años donde casi entra en crisis, si se quiere, o hay una etapa de retracción. También el consumo estuvo traccionando positivamente el crecimiento. Y principalmente los consumos que, bueno, hay como unas políticas contracíclicas apoyadas por el consumo estatal que crece un poco más que el consumo privado, que parece que es el que más afecta a la pública. Bueno, cuando nosotros, otra de las características, bueno, entonces es imposible tener una reprimarización de la economía cuando el consumo interno es lo que más evoluciona al interior del crecimiento. Se ha más que duplicado el consumo interno. Cuando vemos el sector externo, empezamos a analizar, empezamos a observar que hay un crecimiento de las exportaciones en todos los sectores, pero el sector que más crece no es el sector que pareciera que tendría que crecer en un país bastante bifronte como es el argentino, donde hay una historia en el agro, donde la sofisticación es cada vez mayor, y lo que más crece en este periodo, en estos 10 años comparados, son las exportaciones de origen industrial que superan a las exportaciones de origen agropecuario y también a las fluctuantes exportaciones de productos primarios. Es decir, entonces observaríamos en una instancia que lo que más tendría que haber crecido si estamos en una etapa de reprimarización de la economía no se ve, por lo menos. Bien, acá lo que le venía explicando está cuánto participaban en el 2002 las exportaciones de productos. Las primeras son de productos primarios, del total de las exportaciones eran el 22%, pasan al 24% en el 2012. Las exportaciones de origen agropecuario eran el 33% y están en el 34%, y las exportaciones de origen industrial son las que más han crecido, pasando del 27% al 34%. Acá vamos a ver una de las crisis y contradicciones del modelo, que tiene que ver con las exportaciones de energías y combustibles, que eran uno de los productos más importantes en cuanto al superávit en la balanza comercial y actualmente están siendo deficitarias, y es una de las grandes crisis que vamos a ver en el modelo. Bueno, sería imposible tener un modelo reprimarizado cuando lo que más crece es la actividad, todas las actividades en los sectores de la actividad industrial. ¿Qué es lo que estamos mostrando? Un modelo reprimarizado tiene que ser competitivo en cuanto a costos a niveles internacionales, y una de las formas de ser competitivo es precarizando, desindicalizando y generando grandes tasas de desocupación. Las convenciones colectivas de trabajo
estuvieron presentes. Cuando vemos la tasa de salarización va creciendo, y cuando ves la tasa de salarización con aportes jubilatorios, que quiere decir la tasa de empleo en blanco, cada vez crece mejor y se ha reducido en más o menos 15 puntos. Entonces, la tasa, acá una verdad bastante conocida es cómo evolucionó la tasa de desocupación. En Cuyo es la celeste y en Argentina es la oscura. Entonces, este sería otro indicador que pone en duda un proceso de reprimarización de la economía. Si tenés más trabajo, es inviable este proceso. Bueno, y acá tendríamos, para ir finalizando, algunos de los índices de redistribución de la renta a nivel nacional que estarían dando en cómo mejoran los índices entre el 10% de la población que más económica, que mejor posicionada está, y el 10% más rico. Se pasa de 35 veces en el 2002, 2003, a 17 en el 17 en el 2009 y al 14 en el 2012. Y tenemos el índice de Gini, que es bastante conocido, que es con sociedades, mientras más se aproximen al 1 serían más desiguales, y sociedades mientras más se aproximen al 0 estaríamos en sociedades más igualitarias. Vemos que ha mejorado bastante. Bien. Ahora les quería hablar de algunas de las contradicciones del propio modelo, que serían cuando uno observa dos instituciones que no se han como trabajado mucho, o no se han o las formas de regularlos no han tenido una efectividad, que uno es el régimen de la competencia. Cuando uno ve la foto de la concentración de la economía argentina, vemos que 5 o 6 de los principales productores de bienes salarios concentran aproximadamente el 70% de los productos, 80% del producto. Eso por un lado. Eso genera una constante tensión y podría estar explicando los problemas inflacionarios del modelo y la constante lucha entre el sector trabajo y el sector capital por quién se queda con el producto social. Y el otro sería algunas de las tensiones que se están dando con respecto a la institución espacial o la institución ecológica, que todavía conserva los criterios regulativos básicos que se habían impuesto cuando el modelo económico de renta y especulación financiera llegó a su sumum, que es en la etapa menemista. Es decir, criterios se estarían regulando estos criterios con un modelo más con características propias de un modelo extrovertido que un modelo introvertido. Esto se da principalmente, lo que lo estamos observando principalmente en el caso de la minería y no en el caso de YPF. El caso de YPF también, o de la demanda energética, sería también uno de los elementos que permiten demostrar o coadyuvar a la tendencia que no estamos en un modelo netamente reprimarizado, porque si bien ha caído la producción en un 30% aproximadamente desde 2008 en la actualidad, que fueron los puntos máximos de extracción de crudo, la demanda energética ha crecido en 80, 90, en 82, 83% desde el 2002. Es decir, que estamos demandando productos primarios de afuera. Es una contradicción primarizarte, que implicaría
implicaría exportarlo a demandarlo. Es decir, que hay un dinamismo en el mercado interno que pone en duda también la reprimarización esta de la economía. Bueno, y eso más o menos que le quería plantear, que hay contradicciones propias del modelo, que son estos dos puntitos que pueden llegar a hacer que se modifique un modelo. Y otra de las características que habría tenido este modelo, que a diferencia del modelo de renta y especulación, que logró consolidarse definitivamente, que logró generar hegemonía, esto como estaría tocando algunos intereses un poco más fuertes de algunos agentes económicos, hace que los acuerdos institucionales, que son condición sine qua non para que se pueda estabilizar definitivamente, cuesten mucho más lograrse, y son las constantes crisis que se están, o las constantes disputas que tiene que atravesar el gobierno. Bueno, eso era lo que venía a plantear.